Bosna siempre había deseado ser algo más que un sirviente. Y esta era la oportunidad de su vida. Así que decidió convertirse en espía. Pero había demasiados papeles por ahí. El primer problema de Bosna fue seleccionar los que realmente fueran valiosos, por los cuales los alemanes pagarían mucho. Y notó rápidamente que su patrón, el embajador británico, le daría esta respuesta, porque en la noche, cuando el embajador dejaba la embajada y se iba a la residencia que quedaba al lado, ciertos papeles lo acompañaban siempre. Y estos sí los guardaba bajo llave. Estos eran los que Sir Hugh necesitaba estudiar detenidamente. Eran como su tarea. Estos eran realmente los valiosos. Bosna estudió las posibilidades e hizo una pequeña inversión, una cámara y un trozo de cera. Y luego cumplió su cometido. Como valet del embajador, tenía libre acceso a todas las habitaciones de la embajada. Con la cera, hizo una impresión de la llave que necesitaba. De esta impresión, sacó su propia llave. Unos días después, mientras el embajador se estaba duchando, Bosna la utilizó. Cuando el embajador fue a desayunar, Bosna se dirigió a las habitaciones de los sirvientes. Aquí, en la privacidad de su propia habitación, Bosna solo necesitó unos cuantos minutos para fotografiar los papeles. Tenía que trabajar deprisa. Era esencial que regresara a la habitación del embajador y devolviera los papeles a su sitio antes de que él se diera cuenta. Luego, Bosna se puso en contacto con la embajada alemana en la ciudad e hizo un trato. Insistió en que el pago se efectuara en libras esterlinas y no en marcos alemanes. Sin tomar en cuenta la opinión que tenían respecto a la victoria final, los nazis accedieron a pagarle a Bosna 15,000 libras esterlinas por cada rollo que les entregara. Cada vez que tenía un rollo nuevo para sus clientes, Bosna se ponía en contacto con los nazis. Se aterrorizaron al saber que les llamaba desde la habitación del mismo embajador, pero Bosna sabía que este era el único teléfono privado que había en el edificio que no estaba conectado al conmutador de la embajada. Bosna logró obtener una increíble ganancia en solamente 6 meses. Bosna era audaz, pero además era inteligente. Sabía cuándo debía retirarse. Los alemanes utilizaban la información que les daba, así que los ingleses sospecharon que había alguna fuga dentro de la embajada. Y antes de que sospecharan que él era esa fuga, Bosna empacó sus cosas, renunció al empleo y se fue. Los alemanes le habían pagado 300,000 libras, el equivalente a $1,5 millones de dólares. Pero lo que les dio bien valía eso y más, porque la información incluía el plan de los aliados de la invasión del día D. Si los alemanes hubieran hecho caso a esa información, la invasión habría fracasado. Los nazis hicieron caso omiso de esto porque la información de Bosna contradecía las convicciones de Hitler respecto al sitio de la invasión. Hitler estaba equivocado, y Bosna hizo bien en solicitar el pago en libras esterlinas y no en marcos alemanes. Bosna invirtió su dinero en bienes raíces que subieron mucho después de la guerra. Estaba en camino de convertirse en todo un miembro establecido de la élite, cuando el gobierno turco lo aprendió, entre tantas cosas, por utilizar dinero falso. Los alemanes, como supo después, le pagaron con moneda falsa todo el tiempo. Eliesa Bosna, uno de los espías más audaces, acabó sus días trabajando como velador, pero ya nunca en una embajada. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, de Ripley.
Su anfitrión, Jack Palance, acompañado por Holly Palance. En los Andes, en Bolivia, las tribus de indígenas se reúnen en villas para celebrar el cambio de estación. Los indios actualmente son cristianos, pero el rito que vienen a celebrar refleja la herencia de un misterioso pasado. Lo llaman Hilku y significa encuentro. De acuerdo a la tradición en la que la mayoría aún cree, todo hombre y mujer debe bautizar la tierra con su propia sangre para asegurar la fertilidad de esta en el futuro. Existe muy poca o casi ninguna hostilidad entre los combatientes y no hay ningún premio para el ganador. El combate es un acto simbólico, pero ellos se golpean realmente y su sangre se derrama. Los combatientes se escogen al azar. La única regla es que los hombres peleen con hombres y las mujeres con mujeres. Y que al final la tierra reciba su sacrificio. La pelea dura 3 días. Para los indígenas de las altiplanicies de Bolivia, tal violencia significa un acto de adoración, un recurso muy agresivo para lograr buenas cosechas. Cerca de Hiroshima, en Japón, un recurso similar es expresado por medio de un ritual menos agresivo por los sacerdotes Shinto. La ceremonia requiere de una elaborada preparación. Todo se debe a una leyenda que dice que un dios de la antigüedad fue transportado a su sitio por 2 cuervos y este trajo buena suerte para todos. Para lograr que los cuervos se aproximen, el sacerdote prepara un recipiente flotante que contiene diversos platillos. Una vez que se deja a flote, solo puede esperar y rezar para que las aves sean atraídas hacia este sitio, ahora sagrado. La ceremonia se llama Otukui. Se supone que si 2 cuervos se llevan los alimentos, será un buen año para todos los creyentes. A menos que otro se acerque, el ritual habrá sido inútil. También se piensa que si hay algún pecador entre los adoradores, sus plegarias serán negadas. Para los devotos, la llegada de los cuervos es un signo tan seguro de buena suerte como para los españoles, la fiesta de San Fermín es en potencia una posibilidad de desgracia. Una tradición que data de hace 400 años se inicia con toda solemnidad el 7 de julio, pero enseguida se transforma en uno de los más coloridos y extraños festivales del verano en Europa. La ciudad es Pamplona. La mayoría de los miles de extranjeros busca la emoción. Casi todos estos románticos y curiosos turistas han sido atraídos hasta aquí por la vívida descripción que hizo un escritor americano de esta semana de celebraciones. Se trata de Ernest Hemingway y escribió la novela en 1926. Esto dio gran renombre a Pamplona. En la mañana del 8 de julio se preparan los maravillosos fuegos artificiales y aumenta la ansiedad. Los preparativos se completan cuando el equipo médico de emergencia se coloca en su sitio. Faltan solo segundos para empezar lo que los españoles llaman el encierro, la carrera de los toros. Del corral a la plaza existe solo una distancia de unos 500 metros.
Pero cualquier cosa puede suceder a lo largo de esta estrecha calle llamada Santo Domingo. La carrera generalmente tarda menos de 3 minutos, pero para algunos parece durar toda una vida. Lo que más temen las autoridades de este festejo sucedió hoy. Un toro abandona el rebaño para atacar a un aterrorizado participante. Pueden verlo al centro de su pantalla. La víctima es atrapada y golpeada contra la pared por el toro antes de que su atención sea atraída por alguien del otro lado de la calle. Allí encuentra a 2 hombres, a los que arrincona en el quicio de una puerta. Para quitarles el toro de encima, un valiente ciudadano de Pamplona atrae al toro con un diario que trae en la mano. Lo ha conseguido y con ello ha salvado la vida de esas personas. Una vez en la plaza de toros, la hecatombe es aún mayor. La idea de que haya tanta gente hace que los jóvenes sean más atrevidos de lo que eran durante la carrera por la calle. Algunos dicen que han venido a experimentar el momento de la verdad. Otros a probar su valor a sus novias, camaradas o a sí mismos. Expresiones de dolor se escuchan por doquier, pero ese es también el precio que se paga por correr con los toros en Pamplona. Este hombre se tendrá que hospitalizar, pero para aquellos que sobreviven a semejante encuentro, las cicatrices representan un símbolo de honor, una fuente de orgullo permanente. Sin embargo, no todos viven para contar su gloria. Hasta ahora, durante el presente siglo, 12 jóvenes han muerto. Pero a pesar del peligro, o tal vez precisamente por este, Pamplona es como un imán para aquellos jóvenes que buscan emociones fuertes. Para ellos, el retar a los toros cada verano es un riesgo que bien vale la gloria. Aunque usted no lo crea. Los hombres de la tribu Bejil de la India creen que al ser suspendidos en un gancho mientras visten ropas de mujer, se curarán de la infertilidad. Aunque usted no lo crea. Tal vez no le resulte muy obvio, pero existe una diferencia esencial y muy profunda entre los pollitos. Estos son machos y estas son hembras. No, estas son hembras y estos son machos. Bueno, pero para cuando lleguen a la madurez la diferencia resultará obvia. Pero los criadores de pollos necesitan separarlos. Después de todo, solo las gallinas se convertirán en productoras de huevos. Así que, machos o hembras, deben ser distinguidos por un sexador de pollos. A esta tierna edad, los órganos sexuales de los pollos están apenas formados. Se requiere de conocimiento y un tacto muy sensible para decir cuál es macho y cuál es hembra sin lastimarlos. Seymour Carlson ha determinado el sexo de polluelos y pavos aquí en Pedaloma, California, desde hace casi medio siglo. Usando un método llamado venting, ayudado por una lente de aumento, él puede distinguir el sexo masculino ligeramente protuberante del femenino completamente plano. Ya que trabaja de uno en uno, el señor Carlson ha llevado su récord. Ha repetido el mismo examen 50 millones de veces hasta ahora, con un acierto del 99%. Puede parecerle un modo muy absurdo de ganarse la vida, pero cuando un trabajo debe ser realizado por alguien en cualquier lugar del mundo, tarde o temprano, habrá quien se haga cargo de realizarlo. Dominando la hermosa bahía de Río de Janeiro, Brasil, una estatua de Cristo de 13 pisos de altura se yergue serenamente en la cima de una montaña. Desde su construcción en 1931, la estatua ha sido una de las principales atracciones de la ciudad. Algo que no se pierden los turistas ni los devotos. De entre el pueblo,
2 hombres con sus cubetas, los hermanos Ajeiro, están por iniciar una tarea única, para la cual se ofrecieron voluntariamente por primera vez en 1962. La estatua nunca había sido limpiada antes de que ellos lo hicieran. Todo se debió a un gesto de agradecimiento por la prosperidad del negocio de souvenirs que tienen al pie de la misma. Dos veces al año realizan el peligroso trabajo lavando con agua y jabón los brazos de 18 metros y la cabeza de 7 metros del sagrado monumento. Finalmente que el trabajo entrañaba demasiado peligro. Después de 12 años de dedicación, los hermanos dejaron de hacerlo, permitiendo que se hicieran cargo del puesto, el viento y la lluvia. Venta universal en El Gusto de Invertir. Señor Servando. Los rancheros de este apartado sitio, al este de California, no acostumbran visitar con frecuencia el pueblo. El más cercano es Loyalton, con una población de 1,200 personas. Desde hace 30 años, el Sierra Booster ha sido el diario que mantiene a todos ellos informados de los acontecimientos locales más importantes. Hal Wright y su esposa Lynn editan el diario cada 15 días. Si bien ser editor no representa ninguna actividad extraña, el modo en que Hal reparte el Booster sí lo es. No reparto mis diarios del modo en que la mayoría de los repartidores lo hacen. Algunos lo hacen a pie y otros lo arrojan con la mano. Otros utilizan la bicicleta, pero yo lo hago de una forma distinta y creo que es mejor. Además de ser más rápida y más divertida. Durante más de 25 años, Hal Wright ha repartido los diarios por aire a los ranchos de los alrededores. Es el único repartidor aéreo que hay en el país. Además, a sus 79 años, posee una de las primeras licencias de piloto. Pocas veces acierta a dejar el diario en la puerta de la casa, pero su experiencia le permite ser bastante exacto en sus lanzamientos. Sin que este sea un negocio muy próspero, Hal siente estar beneficiando a la comunidad y, bueno, es una buena excusa para volar. Sin embargo, no hace mucho tiempo tuvo algunas dificultades. Volaba sobre la casa de un ranchero y lancé el booster como de costumbre. Cuando el conductor de un camión me vio y pensó, hey, seguramente se trata de un narcotraficante. Así que se dirigió al teléfono más cercano y llamó a la oficina del comisario. Bueno, yo no sabía de todo esto, lo que había sucedido, así que seguí volando aproximadamente 1 hora más y cuando finalmente regresé al aeropuerto, el comisario y su gente me estaban esperando. Me interrogaron, pero luego me dejaron ir. La mayor parte de las básculas para baño que tenemos en nuestras casas se fabrican aquí en Rockford, Illinois. Y el pie de un hombre se ha posado sobre casi todas ellas al trabajar como probador de básculas. Mike Armando es ese hombre y pesa 76 kilos. Él ha superado a sus colegas en esta extraña profesión, tanto en la cantidad de básculas que ha probado, como en el número de años que lleva haciéndolo. Esta también está bien. No, esta no la ajustaron correctamente. Hay que arreglarla. Esta está un poco pasada. Esta está bien. Aunque les sorprenda, la tecnología no ha sido capaz aún de encontrar cómo reemplazar al hombre en esta línea de ensamble. Una banda en la cual Mike prueba 5,000 básculas diariamente.
Después de 34 años de trabajar para esta firma, Mike Armando se retiró recientemente, dejando un legado de 50 millones de básculas que trabajan correctamente. En el centro de Manhattan, en un conjunto llamado Centro de Cambio Mundial, se encuentra el Centro de Facilidades de Cambio. En este sitio, el oro y la plata son comprados y vendidos, al igual que combustibles fósiles, algodón y jugo de naranja. También se negocia la cocoa, azúcar y una de las cosas que más se usan en el hogar, el café. En el piso inferior, muestras de diversos embarques de café son examinadas detenidamente. Estos catadores determinarán si el café tiene la calidad que se requiere para servirlo en nuestras tazas. Solo hay 24 catadores calificados. Se les considera los mejores en la rama y trabajan casi exclusivamente para las casas que comercian mundialmente con el café. Después de que los granos crudos son tostados en máquinas que datan de un siglo, el café se muele. Después, cada muestra se pone en 3 tazas distintas. Estas 3 tazas representan aproximadamente 18,5 toneladas de grano que han sido enviadas a las bodegas de la casa de cambio. El aroma es una cualidad que debe ser considerada. No debe tener olor a tierra. Esto indicaría un cultivo por abajo del estándar. Después empieza la prueba del producto. Esta es la última prueba, y con ella se determina si el café fresco es dulce en la taza, como dicen los profesionales. Ellos nunca lo tragan. Solo lo mantienen en la boca para que su experto paladar lo deguste. Justin Colton ha realizado su trabajo con esta firma durante 20 de los 30 años que lleva haciendo esto. Tratando de hacer un esfuerzo por recordar cuántas tazas de café he probado durante mi carrera como catador, yo creo, sí, aunque parezca exagerado, deben haber sido aproximadamente 900,000 tazas de café. Uno se imagina que un experto catador de café preferiría alguna otra bebida después de salir de su trabajo, pero el sitio de reunión de Justin y sus colegas es donde más. Aunque usted no lo crea.